tiempo contar con mano de obra voluntaria local. El Soil Fund ofrece fondos principalmente para gastos de viaje a los especialistas de IECA y en función de voluntarios y para los materiales y equipos. Hasta la fecha hemos patrocinado 4 proyectos, todos en América Latina. No todos nuestros proyectos han rendido el mismo éxito. Por ejemplo, los gastos para 2 viajes de un voluntario a la isla de Pascua en el Océano Pacífico fueron relativamente altos y los resultados limitados en el mejor de los casos. La intención fue establecer una plantación bananera pequeña aquí. Un proyecto de demostración para fomentar la reforestación de la isla con árboles que reduzcan la erosión del suelo y produzcan un cultivo comercial que podrá venderse en Chile. Sin embargo, hubo poco interés en la comunidad local sobre el proyecto y no se produjo mano de obra voluntaria para apoyar el esfuerzo. El voluntario del proyecto de IECA tuvo que contratar a trabajadores fuera de la comunidad. Después se produjo un fuego misterioso que destruyó las primeras siembras y desde entonces no se ha realizado una visita de seguimiento para evaluar el progreso de las segundas siembras. Nuestro proyecto más reciente se desarrolló en asociación con el Servicio de Parques Nacionales de México en el estado de Oaxaca. El fondo aportó los fondos necesarios para establecer un vivero para ayudar en la restauración ecológica de una laguna de agua dulce cerca de la costa del Pacífico. Sin embargo, la estructura no se logró completar debido a la política interna del Servicio de Parques y cambios dentro de sus normas. Cuando mi colega Julie Etra y yo visitamos el vivero a principios de este año, solo quedaba una sombra del vivero. Desde entonces, Julie se enteró que la laguna tal vez sería destruida o reconstruida a un lago artificial en conexión con el desarrollo del centro turístico planeado dentro del parque. Tenemos otros 2 proyectos que aún no han comenzado. En Somalilandia, aquí, una región independiente de Somalia, al noreste de África, se nos ha solicitado ayuda técnica para una comunidad y presentar en conferencias en el Departamento de Agricultura de la Universidad. Sin embargo, un especialista con amplia experiencia en el control de erosión ha esperado muchos meses para obtener de la administración de la universidad para su visita, para obtener el permiso de la administración de la universidad para su visita. Representantes del Fondo Mundial para la Naturaleza, o WWF, y del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, o UNEP, han pedido ayuda para un
un problema grave de deforestación en una zona rural del sudoeste de Madagascar. Aquí. Sin embargo, ha habido numerosos retrasos en la programación de una visita para una evaluación preliminar. Hemos aprendido lecciones de estos proyectos. Nos hemos vuelto más selectivos para no tener que trabajar con comunidades donde haya poco interés en nuestros proyectos. Ahora comprendemos los límites de trabajar con burocracias gubernamentales o grandes ONGs o organizaciones no gubernamentales, donde problemas de comunicación, ineficiencias organizativas e indecisión pueden dar resultado a proyectos que no se realizan y se desaprovechan los recursos financieros al igual que los de nuestros profesionales. Afortunadamente, uno de nuestros proyectos ha resultado relativamente exitoso. En conferencias anteriores he presentado sobre este proyecto en los Andes del Ecuador. Estas presentaciones se enfocaron principalmente en los problemas de erosión que yo identifiqué durante mi visita a la comunidad en 2011 y las soluciones propuestas. Este año tuve el privilegio de tener la ayuda de Laura Bacchus, ecologista que viajó al Ecuador en 2012 y 2013 con un equipo para ayudar a la comunidad a implementar y modificar algunas de mis recomendaciones preliminares. Durante su último viaje en octubre de 2013, se pudieron observar los éxitos y los fracasos del trabajo realizado en 2012. La comunidad rural de Malinguapamba, población 720, está ubicada a más de 3,000 metros de altura en el lado oeste de la cordillera de los Andes. En 2006, los Ingenieros Sin Fronteras, o ISF, fueron contactados por el Centro Educativo La Minga, un ONG pequeño local, para ofrecer ayuda técnica en el desarrollo de un sistema de agua potable para la comunidad. Durante los últimos 8 años, ISF ha ayudado a la comunidad en desarrollar sistemas de agua potable y agua para riego, aprovechando los manantiales naturales ya existentes en la comunidad. Los sistemas hídricos fueron construidos por miembros de la comunidad a través de grupos cooperativos llamados mingas en lenguaje quechua. Cuando los líderes comunitarios solicitan la formación de un minga, se espera que cada familia contribuya con trabajadores al equipo. He tenido la oportunidad de ver esta minga aquí en la foto en acción durante mi visita de julio de 2011 y puedo confirmarles que aún existe el espíritu cooperativo y el duro trabajo realizado por todos y sin la mínima queja.
Ok, 10,000 años atrás, antes que la humanidad llegara a los Andes, toda esa área había estado cubierta con una gruesa capa de depósitos volcánicos. A lo largo de miles de años se desarrollaron gruesos suelos ricos de ceniza volcánica en los depósitos, sostenidos por abundantes lluvias de régimen tropical y temperaturas moderadas que permitió el desarrollo de una rica vegetación. En consecuencia, a través del tiempo, se establecieron bosques y páramos. La densidad de población humana era relativamente baja en la zona de los Andes hasta la llegada de los españoles a Sudamérica unos 500 años atrás. Finalmente, los españoles desplazaron al pueblo quechua, nativos de los valles, obligándolos a ocupar las zonas más altas de los Andes. Los nuevos residentes deforestaron los bosques y pastizales para la agricultura y pastoreo. Al eliminar la cobertura vegetal, los suelos volcánicos que quedaron desprotegidos sufrieron un fuerte proceso de erosión, dejando un subsuelo arenoso que hoy es muy fácilmente erosionable, que genera profundas cárcavas durante los periodos de fuertes lluvias. En el año 2010, voluntarios de ISAF, mientras trabajan en los sistemas hídricos, vieron los problemas de erosión y se habló de ello con los miembros de la comunidad que se preocupaban de los efectos de erosión sobre las tierras del cultivo, caminos, senderos y sistemas hídricos. ISAF le pidió al Soil Fund ayuda con estos asuntos. En julio de 2011, yo acompañé un equipo de ISAF que construían directamente 2 nuevas líneas de distribución de agua potable. Durante una estadía de 9 días en Malinguapamba, visité más de 60 lugares, muchos de ellos identificados por la comunidad como los que habían sufrido serios problemas de erosión. Con la ayuda de Laura Bacchus y otro colega, Rob Zuber, preparé un informe en el cual resumí mis conclusiones y recomendaciones. Se incluyen las coordenadas y fotos de los sitios de erosión y sedimentación. En octubre de 2012, un equipo del control de erosión visitó a Malinguapamba para proveer formación, material para el control de la erosión y asistencia técnica a la comunidad. Se trabajó con mingas para mitigar los problemas relacionados a la erosión y sedimentación en unos sitios de alta prioridad que yo identifiqué en 2011. Ahora yo hablaré sobre el trabajo hecho durante 2012 y el viaje de seguimiento en octubre 2013. Deseo recalcar
que esto fue un esfuerzo coordinado de grupo con la participación de líderes comunitarios, participantes de las mingas y miembros de los equipos de ISAF. Con el asesoramiento de ISAF, la comunidad implementó métodos de control de erosión sostenibles y de bajo costo, basándose en material localmente disponible. En esta foto vemos esteras o montes de origen local, aquí, plantas nativas, adoquines fabricados en el Ecuador. Aquí, estacas hechas de ramas de árboles locales para la sujeción de las esteras. Allá. Okay. Los árboles y arbustos fueron cultivados por estudiantes de la escuela superior y cerca de un vivero de plantas nativas en Quito, Ecuador. Estos pastos fueron trasplantes locales. Los métodos de control de erosión utilizados en Malingua Pamba se pueden resumir por el término bioingeniería, que combina el uso de controles estructurales de baja tecnología en combinación con vegetación nativa. A la izquierda se ven saltos creados con rocas para desacelerar el flujo del agua pluvial cerca del centro de la comunidad. A la derecha, el hidrólogo Rob Zuber está reflexionando sobre los mejores métodos para establecer el cauce severamente erosionado. El señor a la izquierda es Ignacio Sacatoro, director de la Escuela Superior. La mayor parte de estos son árboles y arbustos nativos cultivados por sus propios estudiantes. El sig-sig, aquí, se ha adaptado al clima tropical montañoso y estabiliza el suelo en laderas empinadas, así como el vetiver en tierras bajas. En un bosque nuboso, los árboles y arbustos aumentan el suministro de agua a través de la neblina cuando las gotas se colectan en la superficie vegetativa y forman gotas más grandes de agua que gotean al suelo del bosque. Estas plantas también son importantes para el carbón, nitrógeno y el ciclo de fósforo. Plantas nativas de bosque nuboso también ayudan con el control de erosión. Ahora veremos los sitios específicos donde en el 2012 se llevó a cabo trabajo de control de erosión. Sobre un periodo de 3 años, inundaciones degradaron este desagüe y la alcantarilla por debajo del camino y de acceso principal de la comunidad y se obstruyó con rocas y guijarros. La minga que trabajaba aquí no solo limpió la alcantarilla, sino también plantó especies nativas a lo largo de la ribera para brindar estabilidad de largo plazo. Se construyó por debajo de la alcantarilla un pozo usando rocas grandes para retrasar los flujos de inundaciones. Se le aplicaron nuevas especies y mantas de control de erosión
esta área en estado de degradación, la cual estaba destruyendo una línea de riego. Dada la pendiente pronunciada en la Cárcava, se implementó la siguiente serie aproximadamente a cada 10 metros. Primero, un hilera de seto de zigzag nativo fue sembrado. Próximo, las esteras para el control de erosión fueron instaladas y sujetadas por estacas largas de 30 centímetros de ramas de árboles. Los árboles y los arbustos nativos fueron sembrados en las esteras en aproximadamente en centros de 1 metro. Se sembraron plántulas de árbol lechero para formar setos a lo largo del contorno. Se apoyaron con estacas de madera y sujetas con alambre de hierro. Además, se le incorporaron ramas de árbol entretejidas a las estructuras de seto. Estos setos disminuyen la velocidad de la escorrentía superficial y permiten mejor infiltración de agua para que se transporte menos sedimento por la pendiente. Se utilizaron setos en este lugar en vez de presas de contención de roca por falta de roca local disponible. Además, el sitio está a distancia de algún camino y la pendiente pronunciada dificultaría trasladar rocas a mano pendiente arriba. A la izquierda se ve un cárcava creada por debajo del tubo de rebose de un tanque rompedor de presión. A la derecha el equipo le fijó tubería perforada al tubo de descarga para extender el flujo del tubo, como esto. Mi diseño original pedía un T, como esto, pero el equipo decidió que un L, solo esto, sería mejor tomando en cuenta la topografía. En este sitio, la pendiente sobre el camino al sector de la comunidad que se llama Tenguiche, con frecuencia se caía cerrando el camino. Una minga sembró muchos árboles y arbustos nativos en este local. No se utilizó ninguna tela de control de erosión debido a la inclinación e irregularidad de la pendiente. Todas las plantas fueron regadas a mano. El equipo de control de erosión enfatizó que estos proyectos eran de la comunidad y la responsabilidad cae en ella sobre el cuidado de las plantas y estructuras. Aquí se encuentran miembros de la comunidad de la Minga del sitio 18. El equipo tomó fotos de cada minga y envió copias a Malinguapamba para su distribución. Creemos que esto ayuda a fomentar orgullo por el trabajo logrado. Un año después, ninguna característica de erosión se observó en este sitio
y no se reportó ningún cierre de camino. Actualmente los suelos de los pendientes adyacentes se encuentran estables. La sobrevivencia de las plantas era muy alta, 75%, salvo en áreas afectadas por animales de pastoreo. Sin el control de erosión, la estabilidad de largo plazo de este camino era dudosa. El corte de pendiente proporcionó una comparación de tres tipos de tratamiento. Protección de pendiente con una manta de control de erosión comercial a la izquierda. Protección con una manta fabricada por tejedores locales en el centro. Y pendiente sembrada, solo nada de protección en la pendiente sembrada a la derecha. Un año después, ambas mantas sostuvieron las plantas en su lugar y no se detectaron ninguna características de erosión. Ambos fueron éxitos. Un año después de la construcción, el muro de pie de la parte inferior del corte de pendiente se encontraba en muy buenas condiciones. Prácticamente todas las rocas se mantuvieron en su lugar. Muchas plantas, la mayoría de especie nativa, se colonizaban entre las rocas, lo cual ayudó a mantener el muro de roca en su lugar. El drenaje vial fue un factor de suma importancia en este local, debido a que la alcantarilla se había ubicado cuesta arriba del punto bajo en el camino. Así que el equipo de ISF ayudó a la Minga en crear mejor drenaje con pozas. El cruce ahora escurre la mayoría del agua pluvial a las pozas. Además, se colocaron adoquines en el punto bajo del camino. Aquí. El cruce pavimentado se encontró en buenas condiciones después de un año completo de uso por tráfico vehicular, incluyendo autobuses y camiones. Se sembraron pastos nativos en pendientes erosionadas, pronunciadas y desnudas por debajo del camino. Mantas de control de erosión se colocaron sobre los pastos. Un año después, las esteras se mantuvieron bien en su lugar y los pastos nativos empezaron a colonizar el suelo por debajo de las esteras. Setos de zigzag se sembraron a lo largo del contorno por debajo del camino. Aproximadamente el 50% de los setos de zigzag sobrevivieron el primer año y funcionan en relación a la lenta erosión y permiten que las plantas se colonicen por encima y por debajo. El último sitio tomando en cuenta en octubre de 2012 estaba cerca del centro de la comunidad y directamente del camino principal. Un minga grande, incluso estudiantes universitarios, atacaron la cárcava severamente cortada, la cual amenazaba al pequeño edificio en la esquina superior. La minga inició
derribando la orilla superior de la pendiente vulnerable antes de sembrar y ubicar mantas. Esta foto muestra la pendiente bajo del edificio después de terminar el trabajo inicial en se mejorando el drenaje de la pendiente a través del canal. Las recientes visitas a la comunidad nos informan que las nuevas plantas se mantienen bien. Los adoquines para la construcción de las pozas se tuvieron que trasladar en una cantera a varios kilómetros de la comunidad. Aquí se ven dos estudiantes universitarios examinando la escalera al pie de la pendiente y la colocación de rocas en ángulo. En el extremo inferior de la cárcava, la zanja de infiltración fue construida para reducir la velocidad de la escorrentía y su absorber parte de ella. Un año después del trabajo inicial de control de erosión, las pozas se encontraban en excelentes condiciones. Sin embargo, otras estructuras estaban cubiertas de sedimento debido a un desprendimiento de pendiente sobre el sitio. La supervivencia y vigor de las plantas fue de éxito parcial debido al daño por animales de pastoreo. Actualmente, la comunidad continúa con los esfuerzos de control de erosión por su propia cuenta. Durante mi visita en 2011, yo había concluido que la pendiente en esta foto a la izquierda era demasiado escarpada, 90% o más, para estabilizarse sin ningún refuerzo estructural costoso. Aquí. Sin embargo, en octubre de 2013, el equipo de ISAF se enteró que la comunidad siembra en la pendiente e implementa mantas de control de erosión fabricadas localmente para la protección de un camino importante en cual con frecuencia se cierra debido a derrumbamiento de la pendiente. Por varios años, algunos graduados de escuela superior han ingresado a la universidad. Se espera que por lo menos uno de ellos estudie ingeniería, silvicultura, ecología o ciencias ambientales y regrese al área para administrar restauración del paisaje forestal por toda la cuenca hidrográfica, la cual abarca a varios centenares de comunidades en esta región. Nos sentimos francamente animados por los éxitos del trabajo de control de erosión y de sedimentación en Malinguapamba. Estos éxitos son un modelo para proyectos del Soil Fund en el futuro. Quisiéramos aplicar las lecciones aprendidas de Malinguapamba y de otros proyectos del Soil Fund a otras comunidades que quieran nuestra ayuda. Pero, ante todo, necesitamos más voluntarios con experiencia en organizar y en el manejo de proyectos. Necesitamos identificar comunidades motivadas que tengan problemas de erosión y de sedimentación, para las cuales tenemos la capacidad de ayudar a una escala pequeña y local. Por último, y aún más importante, tenemos que obtener
fuentes de financiación viables de donantes particulares, empresas y fundaciones. Ok, aquí se encuentra un buen consejo de un antiguo filósofo chino sobre proyectos de control de erosión comunitarios. ¿Hay preguntas o comentarios? Muchas gracias por su interés. Si hay preguntas sobre el Sol Fund, Fondo Suelo, o si tienen ideas en relación a futuros proyectos o fuentes de financiación, favor de ponerse en contacto con nosotros. Sí, una pregunta. La pregunta no es solo para usted, sino para todos los colegas de la Asociación Internacional de Control de la Erosión. Hemos visto muchos trabajos que ustedes han desarrollado en función de corregir problemas erosivos. Ahora, mi pregunta específicamente es, ¿han ustedes logrado cuantificar el proceso erosivo en alguno de esos proyectos, antes y después de llevar a cabo el proyecto? ¿No? Okay. Correcto. Sí, porque yo creo que es muy importante, es una forma muy eficiente de demostrar la magnitud del problema y a su vez demostrar lo bien o no tan bien que se atacó el problema. O sea, la historia de siempre, no se da un manejo preventivo al suelo, sino curativo. Correcto, bueno, no, muchas gracias. ¿Cómo lograron integrar a la comunidad en el trabajo, siendo indígenas? Por supuesto, allá. Y entonces, en el comienzo del trabajo, la comunidad es de acuerdo con ISAF que
había problemas. Y ellos también son, se dice, ¿cómo se dice? Farmers. Graneros. Ellos tienen mucha inteligencia. Ellos son muy inteligentes con como puro el agua. Y entonces es fácil con ellos porque ellos conocen bien la tierra y la tierra de la comunidad. Pero había muchas reuniones con la comunidad antes y durante el trabajo. Cada día ellos hablaban con miembros de la comunidad. Entonces hay mucha comunicación. La comunidad es muy motivado. Gracias. Well, muchas gracias. ¿Me puede cambiar el sistema, por favor? A continuación, Ricardo Schmalbach, con control de erosión en cauces y riberas. Gracias. ¿Cómo estamos? ¿Un poco dormidos? Bueno, vamos a ver si le podemos poner un poco de picante a esta charla. Voy a hacer una presentación sobre una tecnología totalmente nueva para algunos grupos, algunas personas, pero realmente es una tecnología que estamos trabajando desde el año 96 con bastante éxito, y básicamente es el uso de este tipo de elementos para el control de erosión en costas y riberas. Básicamente, ¿qué es? Es una unidad elaborada con un geotextil de alto módulo fibrilado que tiene capacidad de almacenamiento variable, 14, 18 metros cúbicos,
La más pequeña generalmente se fabrica en 10 metros cúbicos y el estándar es 14 metros cúbicos. Estas unidades son llenadas con el material que se encuentra en sitio y permiten hacer una serie de estructuras de importancia como las que vamos a ver a continuación. Básicamente voy a poner un ejemplo inicial, es un proyecto que se ejecutó para el control de inundaciones en Colombia. Durante el 2010 y el 2011 el fenómeno de la Niña afectó con lluvias muy fuertes a todo el país, produciendo unas inundaciones nunca antes vistas en la zona y produciendo muchos daños a la infraestructura, al medio ambiente, a los bosques, a las ciénagas, afectó todo el sistema hídrico de la cuenca Cauca-Magdalena. Para ponerlos en antecedentes, sobre la cuenca Cauca-Magdalena, llamaríamos la cuenca Magdalena, es la responsable del 95% del Producto Interno Bruto de Colombia. El río Magdalena, básicamente ubicándonos, tenemos el río Magdalena nace más o menos por este sector y se va entre las dos cordilleras, entre la cordillera oriental y la central, y va a unirse con el Cauca, que nace en este sector, al otro lado de la cordillera central, entre la central y la occidental, se encuentran en este sector. Este sector se convierte en una zona de altísimo riesgo de inundación y está conformado básicamente por ciénagas y zonas de amortiguamiento. Para el año, la zona punteada en azul son las zonas típicas de inundación que presentaba la cuenca Magdalena-Cauca. El color rojo nos muestra la inundación que se presentó durante la Niña 2010-2011. El efecto de la inundación fue total, masivo. Si lo comparamos ya más en detalle, llegando más cerca, esta es la inundación típica, las zonas de afectación típicas por las inundaciones, por el exceso de aguas, y esta fue la zona de afectación durante el 2010-2011. Ante el evento de lluvias se produjo una rotura, se produjeron muchas roturas, pero de la que vamos a hablar hoy se denominó Nuevo Mundo. Y Nuevo Mundo, este es el río Cauca, esta es la dirección del agua, y el río Cauca, que normalmente maneja 1.500 metros cúbicos por segundo, llegó a mover 6.000 metros cúbicos por segundo. Y en este punto, ahora vamos a ver los volúmenes que se movieron. En este punto fue donde rompió y rompe formando una especie de delta, un delta trenzado, donde empieza a manejar sedimentos, a llevar y a traer sedimentos para ir a morir en la ciénaga de Ayapel. El problema que había aquí es que entre la ciénaga de Ayapel y Nuevo Mundo hay una altura de 18 metros. Y el río Cauca continúa su trayectoria para desembocar mucho más allá de Ayapel, pero la tendencia era a empezar a cambiar su cauce por estos sectores. Básicamente, los problemas, además del fenómeno de la Niña, la cantidad de agua y demás, uno de los grandes problemas que hay aquí fue la minería ilegal. Este río está siendo dragado permanentemente para sacar oro, para la explotación de oro. Y es incalculable, no solo el río, sino las zonas aledañas al río, las mesetas, todo este sector, y es un problema muy grande que se está presentando actualmente en Colombia. Ya se está hablando que de los 40 millones de metros de hectáreas propicias para minería, en este momento hay alrededor de 9 millones en minería ilegal, manejada con el dominio de los grandes
grupos de poder, los narcotraficantes y los paramilitares y la guerrilla, tienen un dominio de territorio y es un problema social muy grande. Entonces, sumado a ese problema, al corte permanente sobre el río de los sedimentos, cortando y moviendo esos sedimentos, afectando toda la zona, se suma un gran caudal. Y este caudal no tiene dónde desfogar y desfoga haciendo estas roturas. Esta es una foto de lo que es el roto en agua baja. Esta foto fue tomada en el 2012. El río en el 2010 se montó por todo este sector. Si ustedes ven, aquí había antiguamente una vía, era un muro, un jarillón, vía, carreteable, que unía toda la zona, porque además hay una gran cantidad de afectación de riberas, o sea, de orillas, en las que se hacen contenciones, muros de contención que se convierten en carreteables y terminan convirtiéndose en autopistas prácticamente. Entonces, el río entra, rompe, la profundidad promedio del río aquí es de 10 metros. Durante el trabajo que vamos a ejecutar, llegamos a 17 y un punto específicamente llegó a 21 metros de profundidad. Las acciones que tomó el gobierno ante la problemática, da instrucciones a la Oficina de Emergencias, al Fondo de Adaptación, da instrucciones a INVÍAS, que es el Instituto Nacional de Vías, para que dé acceso, una vía de acceso a las poblaciones que estaban quedando incomunicadas y adicional a eso, que detuviera el río. A la final, INVÍAS también es responsable de la parte lacustre del país. Ellos contratan un diseño y el diseño que plantean esto es un diseño de emergencia con una contratación que se hizo por licitación para la ejecución de la obra. El contrato, el diseño, el planteamiento eran una serie de pilotes que iban a llevar unos geotubos entre los pilotes y unos geotubos fuera de los pilotes para crear un núcleo y sobre ese núcleo desarrollar un relleno en arcilla a lado y lado. Es importante ver la geometría que vamos a tener aquí, el tamaño de la estructura que se está desarrollando en la geometría, porque más adelante vamos a compararlo con lo que se hizo. Los materiales que se propusieron implicaban el suministro de 16.650 metros lineales de madera, de pilotes de madera de 6 a 8 más 9.000 y por otro lado 6.500 suministro de vigas y 2.800, o sea, en total nos íbamos a llevar medio bosque para tapar estos 2.4 kilómetros. Nosotros hicimos los análisis de la parte geológica y geomorfológica de la zona. Este es un sector que según la Universidad del Norte, digo según porque tuvimos información verbal, nunca tuvimos información escrita, se habla de que los depósitos de arena de esta zona llegaban a 60 metros de profundidad. La afectación total por la característica topográfica de la zona estaba de esta magnitud, prácticamente el cauce podría abrirse en todo este sector. Y los niveles, analizando los niveles de aguas, de las cotas de aguas, vemos que para el año 2011 está en verde, el 2010 está en azul, y vemos el año 2010 que se subió el río casi 2 metros por encima del histórico que estaba en estos puntos. Realmente el ataque de lluvias fue inmenso. Ya en el 2012 se redujo. Esta es nuestra época de trabajo en la que hicimos el tape. Los caudales se bajaron significativamente. Cuando vemos los aforos, esta es una curva del aforo, podemos ver que llegamos a los 6.000 metros cúbicos por segundo para la cuenca en el sitio de operación de trabajo.
Cuando vemos nosotros los niveles, los aforos para el 2011, octubre de 2011, podemos ver los caudales que estábamos manejando directamente en este punto. El aforo es dado para este punto. Y vemos 2.000 metros cúbicos, 1.900, 1.200, 1.300. Y para el momento de la obra, el aforo nos dio el máximo 2.000 metros y en promedio nos mantuvimos en 1.100 metros cúbicos por segundo. ¿El cambio de diseño en qué consistió? El cambio de diseño básicamente lo que consistió fue hacer una defensa que no tiene casi pendiente, y la pendiente iba exclusivamente, el relleno de arcilla iba solo con menores volúmenes. Propusimos hacer un anillo, un cierre tipo anillo, yéndonos hacia la parte aguas abajo del roto para evitar trabajar contra este punto que era el punto de mayor violencia y de mayor ataque de las aguas. Básicamente utilizamos 17.000 unidades, realmente fueron 18.000 algo, y empezamos la obra. ¿La obra en qué consiste? En que llenamos las megabolsas, las llenamos con arena, con tierra, con arcilla, con el material que tenemos en el sitio. Estando dentro de una volqueta, llegamos al punto de operación y lo lanzamos. Ya vamos a ver unos videos de cómo se lanza. Se hace el lanzado, se llega a la cota de operación y se continúa transitando por encima de las mismas bolsas. Para la construcción de la obra se decidió tener varios puntos de ataque. Iniciamos la operación en este punto, hicimos un cierre de aseguramiento y nos vinimos con las bolsas trabajando en este sentido. Aquí se constituyeron dos grupos de trabajo, uno en esta dirección y otro en esta dirección, y aquí venía un equipo de trabajo desde este punto viniendo en este sentido. En principio, las aguas vienen con esta dirección. En principio nosotros deberíamos haber cerrado primero este punto y terminamos cerrando primero estos, y este fue el último sitio de cierre. Este último sitio, haber dejado esto de último, nos ocasionó algunos problemas, porque si nosotros vemos el comportamiento del agua, el punto de ataque del agua está aquí, en este sitio, y aquí hay un rebote de las aguas producido por el almacenamiento ocasionado por este banco de arena. Si nosotros hubiésemos cerrado acá, este rebote hubiese sido más fácil de controlar. Desgraciadamente hubo algunas complicaciones de oído, complicaciones auditivas, donde uno dice hay que hacer A y la gente hace B, C, D. Y por más que uno lo repite, A, se copia solamente B, C, D. El caso es que ya vamos a ver lo que ocasionó esto, los dolores de cabeza. Básicamente, en el proceso constructivo, las unidades quedan en esta forma. Vamos creando un muro totalmente vertical. Si ustedes ven, no hay pendiente. Tenemos una verticalidad total. Tenemos algunos elementos, estos elementos que aparentemente están fuera de la línea de fábrica. Esto es un tema que lo hacemos intencionalmente para hacer control de socavación en los frentes de ataque. Y este es el punto de cierre. Esta foto es exactamente el punto de cierre. Aquí podemos observar nosotros el nivel de aguas arriba con respecto al nivel de aguas abajo. Estamos con más o menos un metro 15 por ahí de diferencia, un caudal, una velocidad de agua muy alta, y unos procesos erosivos en la caída, en el salto, bastante fuertes. Y estas fueron las consecuencias de no haber actuado con A, sino con B, C y D. Empezamos a tener un asentamiento. Aquí, nuestras lecturas de batimetría nos daban 21 metros. Aquí teníamos 17 metros. Empezamos a tener problemas
bueno, unos dicen que era un piping, otros dicen asentamiento, a la fin algo que fuera. Lo único cierto era que teníamos un asentamiento que nos obligó a colocar en este sector un geotextil sobresaturado, saturar un geotextil no tejido y buscar un taponamiento de las posibles filtraciones y mandar el proceso de piping aguas arriba, desplazarlo para que poder controlarlo con la carga que estábamos trabajando. Finalmente, logramos el cierre y colocamos todo lo que fue nuestra estructura vial para hacer el carreteable que estaban pidiendo, que es este. Así terminó la obra. Este es el punto crítico del que estábamos hablando y el cierre de la zona de inundación ya en esta época. Fíjense en el cambio de color. Aquí las aguas son cristalinas, aquí las aguas son altamente turbias por toda la sedimentación que maneja el río. Esta es otra foto en la que vemos mejor el comportamiento ya de las aguas totalmente lentas, quietas y el cambio. El antes, el después, y este es un video que traje para que viéramos cómo es la operación de trabajo. Básicamente la unidad llega dentro de la volqueta, la colocamos en sitio, esta se colocó en sitio para después ser empujada por la excavadora. Esta excavadora viene ahora, la golpea y la va a botar en este punto. ¿Por qué la va a botar en este punto? Fíjense, este señor tiene una cuerda, que es nuestro GPS de campo, y esa cuerda nos va a indicar dónde va a quedar ubicado más o menos el saco. Este video es de otro proyecto. En este proyecto la profundidad que teníamos aquí era entre 10 y 11 metros. Fíjense la línea de la cuerda donde queda. La unidad se lanzó aquí y cayó aquí. Perdón. Vamos a ver este de aquí. ¿Qué pasó? Ok, este es el procedimiento con el que hacemos los cierres. Fíjense ustedes que tenemos un ancho de colona que se mantiene prácticamente en la base. Esta obra debería tener más o menos unos 30 metros en la base para una altura de 10 metros, que es la que estamos trabajando. Aquí tenemos en la base alrededor de 12 metros, 12, 15 metros, y tenemos 5 metros en la colona, para 11 metros de profundidad. Algunos proyectos que hemos ejecutado, un resumen así general. Este es un puerto hecho con lodo. Todo el material de los sacos que hay aquí es lodo. Esto es en la cuenca pacífica, donde el cambio de marea es de 4 metros 20 y con el lodo de la isla se construyó toda la parte, los 7 metros de base se construyeron con ese lodo. Eso se terminó hace 20 días. Esta es una defensa costera en el Caribe, donde tenemos un ciclo de olas muy, muy fuerte y había posiblemente podía estarse, bueno, se estaba afectando una vía que comunica a un gran puerto, al puerto de Barranquilla con el resto de Colombia. Y fíjense en el castigo permanente que tiene esta zona. La vía se estaba yendo, pusieron bolsacletos, pusieron saquillos, pusieron bloques de concreto, pusieron de todo. Y este video lo traigo para que veamos más o menos el ciclo de castigo que tiene.
No sé si ven las olas cómo llega una tras de otra, una tras de otra, una tras de otra. Ya, esto era lo que estaban usando antiguamente, este tipo de elementos, tratando de detener el mar. Y ya vemos aquí una sedimentación, un aporte de sedimentos importante, un aporte de arena donde más o menos se está estabilizando ya el sector. Esto es el Roto La Victoria en la Cuenca Magdalena. Esto se hizo en el 2011. Fue una obra de 780 metros. La obra se ejecutó en 72 días. Esperaban gastarse en 8 meses con pilotaje. Esto es en la Cuenca Magdalena también. Es un muro de contención para proteger la estructura de un puerto. Todo es hecho con materiales del sitio. Esto es un muelle para un astillero. Está hecho todo con lodo manglárico. El mismo material del sitio se sacó, se llenaron los sacos. La última estructura es la única que tiene un material bueno, de calidad. El resto es lodo manglárico. Este es otro sistema constructivo, es en el mismo sitio. Estas unidades son de 18 metros cúbicos y el proceso constructivo fue este. Tenemos en este cajón, que tiene 18 metros cúbicos de capacidad, 18 algo, tenemos una boca de llenado y esa boca de llenado se colapsa por sí misma y se sella automáticamente. La excavadora empuja el cajón cae y nos llena de agua a todos. Después se retira el cajón y se continúa con el proceso, se saca el material del sitio y se continúa trabajando de la misma forma. Esto es en el Pacífico ecuatoriano, un puerto de exportación de gas, donde el mar había destruido la zona portuaria y lo que hicimos fue este calce. Hicimos una recuperación de toda la zona junto con un espigón. Primero se construyó el espigón y después se construyó todo el sector. Este proyecto se hizo todo con lodo del dragado del puerto. El puerto había sido dragado, tomamos el lodo del mismo dragado y lo utilizamos para ser depositado acá en vez de haber salido a algún sitio de botadero, porque estos lodos son salobres, no pueden ir a cualquier lado. Este es el espigón que les comentaba ahí, el espolón, que se hizo en el puerto gasero para hacer la protección del mismo puerto. Y quiero que vean el cambio de marea. Aquí la marea está baja, aquí la marea está alta. El cambio de marea que tenemos, el castigo permanente que tiene, esto se construyó en el año 2000, para su referencia, y todavía está funcionando como cuenca amazónica. Algunos espigones en cuenca amazónica, algunos geotubos. Esto es un proyecto de protección de un sitio que se llama Francisco de Orellana. Este es el río Coca, es un río que maneja unos caudales, en la semana puede haber un crecimiento de 5 metros, o sea, el río crece 5 metros y baja igualmente. Maneja cuanto tronco, palo, desperdicio, de todo, porque hace avenidas muy fuertes durante todo el año. Para que se den cuenta la magnitud del geotubo que teníamos, la defensa. Y los espigones, venía una defensa en la ribera y los espolones haciendo sedimentación, provocando la sedimentación bueno, creo que no me llamaron la atención en tiempo. Como conclusiones, tenemos un muy bajo uso de agregados y de explotación de canteras y de minas, porque la geometría de las estructuras se reduce a tener estructuras totalmente verticales y no tan extendidas. Hay que tener en cuenta que todas estas obras fueron obras que en su momento se hicieron como una emergencia y terminaron siendo definitivas. Nosotros siempre decimos que las obras que hacemos con esta tecnología son obras de
son núcleos de estructuras que deben ser protegidas con un elemento que evite el vandalismo. Básicamente el enemigo de esto es el vandalismo. Pero siempre quedan expuestas porque a la final dicen ya cumplió su función, están trabajando, vamos con esto. Tenemos un bajo impacto en la infraestructura de vías y demás porque no hay transporte de materiales, estamos tomando los materiales del mismo sitio. Un bajo impacto a las áreas, en el área de trabajo por uso de los suelos del sitio. Un alto rendimiento en obra. Cada frente de trabajo maneja en promedio 500 metros cúbicos por cada 8 horas. Tenemos un sistema flexible como tal, que le permite la adaptación a cualquier terreno. Si hay movimientos, si hay acomodaciones, todo el sistema se va acomodando porque son unidades independientes. Y tenemos que son obras temporales que siempre, en todos los proyectos que hemos ejecutado, se han convertido en permanentes. Por último, creo que es un gran placer para IECA contar con sus conocimientos y su participación, así que los invito a que se unan a IECA. ¿Alguna pregunta? Gracias. Sí, es una técnica barata, o sea, de bajos costos. Si nosotros analizamos el proyecto que traje a colación, el proyecto Roto Nuevo Mundo, el Roto Nuevo Mundo nosotros nos presentamos, o la compañía que se presentó a la licitación con la tecnología de diseño del gobierno con un 10% por debajo del precio de diseño. Modificamos el diseño porque había la opción de presentar alternativas. Presentamos la alternativa y el proyecto se ejecutó. Cuando se terminó de ejecutar, sobraba alrededor de un 22%. O sea que estamos como con un menos el 10 menos el 22, como con un 32% por debajo de lo presupuestado por el gobierno. Obviamente ese 22% terminó involucrándose en nuevos sistemas de protección y de ajuste al proyecto, que no se podían contemplar con la tecnología anterior, con la tecnología tradicional. Usted habló de hacerlo primero. Esa parte de hacerlo primero no es, por ejemplo, prevenir eso antes de que se hiciera el... No, cuando yo decía eso es que uno le dice al grupo de trabajo, quiero que me hagan esto. Y el grupo de trabajo decide hacer esto. En ese sitio, en ese cierre que no se hizo por donde se había dado el procedimiento, el protocolo era cerrar aguas abajo. Y la gente se fue a cerrar aguas arriba porque le parecía más fácil y porque le parecía que tenía mayor rendimiento. Entonces ellos querían salir corriendo de ahí. Y no se dieron cuenta que lo que estaban haciendo era matándonos el proyecto. A eso me refiero, que cuando uno dice, Yugi dijo, cuando hay que poner un palo aquí, hay que poner un palo aquí. No, si la instrucción dice, es así, así tiene que ser. Y este es un claro ejemplo de no llevar una instrucción como se debe llevar, un procedimiento como se debe llevar. Nosotros sumamos toda la fuerza del agua en el punto más crítico del agua, por donde el agua quería pasar. Cuando lo que habíamos desarrollado, la obra, lo que habíamos acordado, lo que habíamos planificado era que el agua se fuera en dirección opuesta a la misma corriente, en su sitio más incómodo, para que continuara. Es trabajar con el mismo medio. El material de esa bolsa, ¿qué es? Eso es un geotextil tejido que cambia, que nosotros manejamos según cada proyecto, manejamos unos elementos diferentes. Nosotros manejamos el tamaño del poro, o sea, el tamaño del hueco, de las porosidades del geotextil, porque esto es un geotextil que es permeable. Trabajamos con la resistencia de las fibras. Nosotros trabajamos con fibras que van desde 75 kilonewtons hasta 220 kilonewtons, dependiendo de la obra. Sí, porque eso ahí pasa un tronco y si no resiste lo rompe. No. Hasta ahí llegó. No.
No hay. El único enemigo que nosotros tenemos es el vandalismo. Troncos, palos, botes. Ustedes vieron las embarcaciones pegadas contra... hay una foto en la que hay una barcaza pegada contra una estructura. No, Y el vandalismo es, por, digamos, que llega alguna persona y rompa, eso sí. y lo haga, sí, que lo haga el propio. Se cansa rompiéndolo, pero lo rompe. Sí. Yo lo que me refería al principio era, digamos, por ejemplo, aquí en Costa Rica sucede casi siempre en los temporales que el río Parrita se desborda. Entonces, en las partes donde ocurren esas salidas hacia los costados del río, eso se puede prevenir. Sería mejor trabajar en una forma preventiva que cuando ocurre la... Claro, lo ideal es eso. La verdad, hemos trabajado con todo. Lo único que nos falta es meter cadáveres, pero hemos trabajado con todo. Bueno, lo único que no recomendamos es trabajar con roca. Roca no, si hay canto, si hay roca de más de 3 pulgadas, no recomendamos. No trabajamos roca. ¿Sí? Caballero, nada más quería hacer una pregunta, al menos con los fenómenos tipo tsunami, ese tipo de sacos pueden servir como rompebolas o algo así para sostener, digamos, la ola cuando viene. Me pregunta si es posible que utilicemos esto en zonas donde hay problemas de tsunamis, de huracanes y demás. Básicamente eso amerita a unos diseños, y sobre los diseños uno podría hacer una prevención sobre los efectos de costa. Nosotros, durante el fenómeno del Niño, yo tuve, no sé si el orgullo o la tristeza de haber trabajado en contención de fenómeno del Niño en Perú y Ecuador. Digo si orgullo porque fueron alrededor de 21 kilómetros de protección que hicimos, pero de tristeza porque realmente lo que se vio fue muy deprimente. Nosotros trabajábamos día y noche, teníamos cada 11 horas 40 minutos de descanso y realmente fueron 2 años de demasiada miseria y demasiada tristeza por los daños ocasionados. Pero todo lo que trabajamos fue una protección a unos eventos de mareas de 4 metros y de procesos de olas que llegaban hasta los 250. Y toda la contención la hicimos con materiales del sitio, absolutamente toda. Nunca importamos un grano de material de ningún lado, con este mismo principio. Pero sí, la idea, lo que estamos trabajando es, en este momento, crear barreras internas, no en orilla, no en playa, sino después de la zona de rompiente para disipar la energía y asegurar la línea de costa. Pregunta, ¿esas megawatts, cuántos proveedores hay? ¿Dónde se consiguen? ¿Cómo hace uno para saber de esto? Bueno, las megawatts, nosotros somos fabricantes, esta compañía es fabricante, la compañía Ginalsa los fabrica en Estados Unidos. Aparentemente hay algunos elementos más en el mercado que están saliendo nuevos, algunas compañías tienen nuevos, pero el fabricante que yo conozco, ¿dónde está? No, yo tenía ahí el dato. Ahí está, ese es el fabricante. Muchas gracias, dime. Me disculpa. Primero que todo, muchas gracias por la presentación. Es un caso muy importante cómo se maneja un recurso natural en un caso de emergencia, como un río, digamos, por un fenómeno climatológico como la Niña.
Lo que quisiera preguntarle es, bueno, antes de hacer la obra de construcción, ¿sí se fijaron en factores como, por ejemplo, la estabilización de los sedimentos? Y en el caudal del río sí se había fijado, digamos, por ejemplo, y cómo calcularon, digamos, el tiempo que tenía para hacer esta obra, porque me imagino que era muy peligroso trabajar en esas condiciones con un caudal tan fuerte y con la sedimentación, porque, digamos, si se tapa, digamos, un río, o aumenta la velocidad del caudal, o es que sube la superficie del agua, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hicieron los cálculos y se fijaron en eso, digamos? Porque es algo muy importante. Bueno, la verdad, mucho de los cálculos que llevamos es a la navegación arcaica. ¿Para dónde va el viento? Porque desgraciadamente no tenemos información sobre la hidráulica de nuestros ríos ni del comportamiento de nuestros ríos a través del tiempo. La mayoría de la información que tenemos es muy puntual. Tratamos de recoger la mayor cantidad posible de información para tratar de hacer algo. Ahora, lo más complicado aquí no son los niveles de las aguas. A la final, el nivel del agua lo supera uno siempre, se puede uno mantener por encima. El problema que hay es la ausencia de conocimiento de la resistencia del suelo en el cauce. Porque cuando una unidad cae, empieza a producir una serie de eventos alrededor de ella, aumenta velocidades, aumenta la socavación, aumenta el transporte de partículas, esas golpean otras y se empieza a formar toda una cadena. Y la socavación es la que nos va a determinar a nosotros a la final cuántas unidades van. La mayoría de estos proyectos, con excepción de uno, de todo lo que mostré aquí, solamente uno tenía un diseño. Todos los demás fueron diseños que yo llamo de servilleta. O sea, fueron ajustes que nosotros hicimos por una emergencia. Había que actuar, alguien tenía que actuar. No podíamos esperar más tiempo y había que entrar a actuar. Bueno, la ventaja es que no desperdiciamos los recursos porque conozco infinidad de proyectos, yo creo que paso por los 200 proyectos en los que todo se ha perdido el dinero, trabajados con aviones, con pilotes. Los pilotes es quizás la tecnología, la peor tecnología que se puede aplicar en una emergencia. Yo no estoy hablando de proyectos totalmente diseñados y bien concebidos y manejados con información completa. Estoy hablando de lo que yo he tenido que vivir y mi grupo de trabajo ha tenido que vivir, que son proyectos en los que hay que pagar el agua porque hay que pagarla. Entonces, realmente lo que tratamos nosotros siempre de preocuparnos es cuál es nuestra socavación, porque la socavación es la que nos va a determinar cuántas unidades se van. A la final eso es, ¿sí? Entonces, y lo más preocupante quizás no son las mismas unidades, sino de dónde sacamos el material para llenarlas, ¿sí? Porque necesitamos ese volumen de suelo para llenarlas y crear la estructura de defensa, que no podemos tomarla de ahí inmediato, la tomamos generalmente de la zona de aguas abajo, o sea, de la zona del efecto hacia adentro. No sé si me explico. Oh, claro, muchas gracias. Espérate que tienes una pregunta ya, tú ya te pasaste, ya te cuento. Quería conocer sobre las medidas complementarias o simplemente quedan las bolsas así expuestas. O igual trabajo, no sé, reforestación o se contempla, bueno, dependiendo del proyecto. A ver, nosotros, es una buena pregunta, nosotros siempre hemos insistido en que esto es un núcleo de estructura. Porque al final es un geotextil que queda expuesto a una u otra cosa y lo buscamos que opere como un núcleo de estructura. Nosotros deberíamos hacer una cobertura con arcillas o una cobertura vegetal o una cobertura con algunos elementos que nos pueda asegurar sobre todo el control de vandalismo. Y yo digo el vandalismo porque tenemos experiencia de varios proyectos que fueron atacados por vandalismo. La gente de ignorante pensaba que esa tela le iba a servir para secar arroz o para secar café, iban y cortaban 3 metros y hacían medio daño, ¿no es cierto? Una medida, bueno, al menos la que pensaba era también en aspectos de educación ambiental, porque me imagino que son mismos locales los que hacen eso. Claro. Y se les debería tal vez de proyectar de que es en pro de, para
entonces. Sí, pero siempre está malintencionado. O sea, a la final, sí, lo que nosotros buscamos siempre es darle un aspecto feo. Entonces terminamos la obra, estamos en la obra y empezamos a untarlo de arcilla, de que se empieza a manchar el geotextil para evitar la tentación de que tan bonita la tela me la llevo. Y nos ha dado algunos resultados. Pero, por ejemplo, el desarrollo de algas filamentosas, el desarrollo de la fijación de organismos marinos se da muy rápido, en cuestión de 20, 30 días tú ya tienes organismos con fijación. Entonces eso también ayuda, pero ayuda según la condición de las aguas. Y no siempre la estructura que está en el punto intermareal es el que va a tener el mayor problema, porque no va a tener una fijación con la velocidad que tienen las que están sumergidas. Y, bueno, última, ¿y vida útil de cada bolsa o más o menos un estimado? ¿Cómo funciona? La vida útil de fábrica está estimada en 15 años para inicio de degradación por UV, por ultravioleta. Nosotros tenemos estructuras, como le digo, del año 98 trabajando perfectamente, incluso hay unas del 96. En el 96 empezamos a hacer algunos ensayos, algunos pininos por ahí, pero del 98 tenemos estructuras que todavía están trabajando perfectamente. Tal vez, bueno, la cobertura vegetal pueda... Se presenta cobertura y ya se baja toda la degradación, se vuelve algo eterno. Gracias. Don Ricardo, muchas gracias por su exposición. Quisiera consultarle si, aparte de obras de retención, las megabags se han utilizado como obras de cimientos para caminos u otra cosa que pueda ser sostenida sobre las megabags. Sí, la verdad es que la megabag como tal termina trabajando, digamos, como una estructura vial. Y la hemos trabajado mucho, en este momento se están haciendo 2 obras en 2 compañías petroleras de vías sobre pantano con megabag. Lo que estamos haciendo es tomando el suelo préstamo lateral, confinándolo y haciendo la vía. También se pueden utilizar como deshidratadores de lodos, también se pueden utilizar como encapsuladores de suelos contaminados. Hay muchas aplicaciones realmente. Que, por ejemplo, hay una compañía una petrolera en Colombia, que está viendo la posibilidad de encapsular lodos de perforación, encapsularlos y convertirlos en estructura vial, en soporte de carga para la vía o para la plataforma. Está apenas en investigación, no hemos hecho nada más. Solo me queda decirles algo, nadie preguntó qué pasaba con los peces. Falla. ¿Cuántos ambientalistas hay aquí? Nadie preguntó qué pasaba con los peces. Cuando nosotros cortamos el río, cortamos la fuente de agua, de ahí para abajo, el oxígeno se va al piso y todos los animales empiezan a morir. Falla, tienen un punto menos. Gracias. Si gustan, podemos pasar al refrigerio, por favor. Estamos de vuelta en unos 15, 20 minutos.